Amigos, muy buenos días. Ya estamos en su programa Adelante, uno de los programas, pues yo puedo decir estelares de esta empresa Acrópolis de la Universidad de Jalapa. Y hoy contamos con la presencia muy grata de un hombre al cual se le admira, se le respeta y pues prácticamente se le aprende cada una de las. Maestro Salvador Martínez y Martínez. Por el apellido, y es ahí, algo tiene que ver con Misantla, ¿no? Yo supongo que el encargado del registro civil en Coatepec, cuando me registraron, era de Misantla, porque no se estilaba en Coatepec ponerla ahí, y algunas personas sí tenemos esa I entre un apellido y otro. Yo no me había dado cuenta hasta que ya iba a egresar de la facultad, que me dijeron, revisa muy bien tu acta de nacimiento, y que me voy dando cuenta que era Martínez y Martínez. Desde entonces valió la pena porque esa I se convirtió en la distinción dentro de la escuela. No decían el licenciado Martínez, siempre el licenciado Martínez y Martínez, hasta lo enfatizaban así de manera muy especial. Y en cierta medida hay veces esos pequeños detalles son lo que marcan la existencia. Y cuando dice uno, bueno, pues ya que me dieron esta distinción, voy a hacerla válida. Y maestro, pues prácticamente eres una persona que eres admirada, eres seguida y eres prácticamente en esta etapa de crisis de valores, eres un paradigma para los que estudiamos Derecho y para los que tenemos, porque es difícil salir en esto con un prestigio. Qué amable, gracias. No, de verdad, yo te lo digo porque cuando hicimos la programación de me llegaron algunos comentarios, oye, qué bueno que al maestro le dediques un programa completo. Y esta hora es tuya, maestro. Únicamente, y sí, para mí es muy importante, y te lo decía fuera de cámara, que vivimos en un Estado de Derecho, ¿sí o no? Sostengo que hay una especie de competencia entre dos hijos gemelos que nacieron con la independencia. El Estado de Derecho, que es frágil, que es muy débil, que es incipiente desde entonces, y el Estado de Policía, que es muy fuerte, muy poderoso, y que es el que ha prevalecido en nuestro país. Decirlo de esta manera suena muy fuerte, pero se le ha dicho totalitario, le ha dicho vertical, se le han dicho autoritario, y yo creo que hay mucho de eso. Pero si no fuera por ese Estado de Derecho frágil, débil, pero que es capaz de contener al otro, ¿sí? ¿Quién sabe en qué condiciones estaríamos verdaderamente? Lo cierto es que uno quisiera que el Estado de Derecho se fortaleciera, que fuera más real, es decir, que en nuestra sociedad los gobernantes, las autoridades estuvieran sujetas a la ley y no a su capricho. Y eso todavía no lo vemos con claridad, ¿no? Sigue siendo algo que se convierte en una ilusión, en un anhelo, en una meta, pero que como realidad deja mucho que desear. A mí me parece que sobre este punto habría muchísimas cosas que anotar, pero creo que lo más importante del Estado de Derecho es que sigue siendo vigente en el pensamiento de nuestros días. Es decir, el gobierno de las leyes sigue siendo una meta por alcanzar. Aunque sí, prácticamente pues nos rige una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que debe ser pues obligatoria para todos, aunque se rompe de vez en cuando por las malas cuestiones de los hombres que deberíamos de estar ahí cuidando que este Estado prevalezca, ¿no? Es una precisión lo que acabas de hacer, Marco, muy interesante, pero sobre todo en los últimos tiempos, a partir de 2011 sobre todo, que la Constitución Política de México recoge el reconocimiento de los derechos humanos. La persona tiene ciertos derechos por el hecho de ser persona y de tener una dignidad. Bueno, es algo que cambia mucho el contexto de las cosas en nuestro país, pero dicen los críticos, y muchas veces con razón, que estos derechos sean ideologizados, es decir, que benefician a unos cuantos, y que la inmensa mayoría pues todavía no goza de estos derechos fundamentales del hombre, como se les conoce desde hace muchos años. Realmente, maestro, cuando hablamos de nuestra Constitución, que yo recuerdo también las enseñanzas que tuvimos, que nuestra Constitución
en un momento dado no es flexible, es rígida en su contexto de formación, a diferencia de los Estados Unidos, que es una constitución flexible, pero que si lo comparamos, parece que la nuestra en su origen es flexible y la otra es rígida, porque allá no hay tantas enmiendas a la constitución, únicamente que hay otra forma de llevar las leyes. Quizás lo que dicen nuestros orígenes no solamente es la costumbre, ¿no?, sino que también es otros aspectos que podemos llamar en un momento dado fundamentales del derecho, ¿no? Y las enmiendas, hasta el momento no sé, yo he perdido la cuenta, pero creo que son más de 600, ¿no? Sí, lo que hacía que se hablara de una constitución rígida, y digo se hablaba porque hasta eso ha sido superado, es que había ciertos temas dentro de la constitución que no se podían tocar. Garantías individuales, hoy ya planteadas como derechos humanos, eran temas que se consideraban de veras consagrados en la constitución. La división de poderes, por poner otro ejemplo, eran temas intocados, ¿no?, e intocables. Y sin embargo, podemos ver en el último ejemplo que di de la división de poderes, que ahora aparecen los organismos autónomos de Estado con una función determinada y que se apartan de la clásica división de poderes. Entonces, como que también allí ya se tocó. Sí, hay más de 600 enmiendas o reformas a la Constitución Política de México. Algunos hablan ya de la necesidad de una constitución nueva, como hicieron los españoles, por ejemplo, muy recientemente, en 1989. Pero lo cierto es que habría que como que replantear el comportamiento de los legisladores y de los abogados. Por un lado, los legisladores padecen algo que se le ha llamado, en tono un poco de ironía, de burla, diarrea legislativa. Quieren estar haciendo leyes y leyes y leyes y leyes, y no alcanza la vida de un hombre para poder conocer las leyes que ya tenemos en México. Si decimos que nos debemos atener a ellas y ni siquiera tenemos tiempo para conocerlas, pues eso hace las cosas muy difíciles. Pero por otro lado, los abogados, al momento, y bueno, con esto comprendo no solamente al litigante, sino también al juez, al Ministerio Público, se concretan a hacer un trabajo de subsunción. La ley la toman como un principio general, analizan un caso y ven si el caso encaja, como si la ley fuera un cajón. Y se les olvida que la ley se tiene que interpretar. Y esto es lo que han hecho los jueces norteamericanos, trabajos de interpretación, o sea, le dan la cierta jurisprudencia, ¿no? Claro. Y que queda plasmada como un antecedente para todo lo que sigue. Claro. O sea, eso creo que hubiera evitado tantas enmiendas en nuestra Constitución. Por supuesto, o que se hicieran solamente las que fueran necesarias. Ahora, cuando entramos a la jurisprudencia en México, entramos a otro problema muy serio, porque le dieron carácter de obligatoria a la jurisprudencia cuando reúne ciertos requisitos que tú conoces muy bien, pero lo cierto es que eso se convirtió como en una camisa de fuerza para los jueces inferiores que se tienen que sujetar a esa jurisprudencia. Y entonces las autoridades judiciales superiores como una especie de cúpula de poder. Y entonces esto también se ha vuelto una traba para esa dinámica necesaria en la interpretación de las leyes. Yo creo que debiera existir la jurisprudencia como criterios a seguir, pero que valieran por la verdad de su contenido y no por una obligatoriedad o vinculatoriedad jurídica meramente. Maestro, yo sé que podíamos hablar y hablar de un tema que domina y que quiere seguir dejando una huella, pero vamos a hablar primeramente de este niño que nace prácticamente hace algunos ayeres. No vamos a decir cuándo, pero eso depende de ti, maestro, en una familia de Coatepec. De Teocelo en realidad, pero cuando me tocó nacer, no había médicos ginecólogos en Teocelo y entonces mi madre tuvo la fortuna de poder aliviarse, como se dice, en Coatepec. Por eso es que nací en Coatepec y me registran en Coatepec, pero mi familia es de Teocelo. ¿Tu familia, el antecedente de alguien que estudió Derecho? ¿Quiénes eran tus padres? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos hermanos fueron? Vamos a ver el ser humano que hay
detrás de este gran profesional Uf, del derecho? son temas que agradan mucho porque siempre queremos hablar de nosotros, ¿no? Sí, pero prácticamente creo es que lo tuyo, ¿no? A mí me gustaría platicar de estos integrantes de mi familia. Adelante, maestro. En realidad, yo siempre crecí con la convicción de que no tenía antecedentes de abogados. Es decir, que entre mis antecesores no había abogados. Y me llevé una sorpresa con mi bisabuelo materno. Resulta que él había estudiado en el seminario. No llegó a ser sacerdote, pero salió letrado y trabajó como letrado. Hijo. Y así se les llamaba a los abogados en el siglo XIX, letrados. Y entonces él se dedicó a la abogacía. Hasta hace algunos años que una tía abuela me llamó por teléfono para decirme, oye, tengo aquí los libros de tu bisabuelo, los voy a tirar, si a ti te interesan, ven a verlos, porque tu bisabuelo fue abogado, don Justino Palacios. Y fui a verlos y verdaderas joyas. ¿Tino? Palacios. Él sí de Coatepec, por mi abuela, aunque de origen mi abuela viene de Paso de Ovejas, sin embargo radicaron ya con mi bisabuelo, en Coatepec. Y este es el único antecedente que yo conozco que no tiene la profesión de la abogacía propiamente, sino la práctica, el ejercicio de la abogacía. Pero que tú ignorabas cuando elegiste la carrera. Claro, completamente. Ok. De allí, mi padre acaba de fallecer hace unos días, Noé Martínez Galán, él originario de Tuzamapan, en una ranchería que se llamó Alchuchuca, se llamó porque la fui a buscar hace poco y ya no la encontré, ya no existe, pero él tenía, o mejor dicho, su padre tenía negocios en Teocelo y se fue para allá, con mi abuela, mi abuelo era Salvador Martínez Rebolledo y mi abuela Rafaela Galán Trujillo. Mi bisabuela no hablaba español. Cuando la conocí, a mi abuela y a mis abuelas fueron los únicos que pude conocer. Cuando la conocí, yo quería hablar con ella y como que no me hacía caso hasta que me explicó mi mamá que no hablaba español. Ciertamente fue muy interesante saber esta raíz de carácter indígena. Y siempre creí que era totonaco lo que hablaban hasta que una tía, lingüista, ella por cierto, Ana María Mora Palacios, me explicó que por esta región no se hablaba el totonaco, que era el náhuatl o una de las versiones del náhuatl lo que se hablaba. Lamenté mucho no haber aprendido teniendo esa oportunidad, ¿no? Nunca sentí el deseo de aprender alguna lengua indígena, pero me siento muy orgulloso de esa raíz. Por el lado de mi padre, Salvador Martínez Rebolledo y Rafaela Galán Trujillo, estuvieron dedicados al comercio de ganado. Él incluso llegó a tener grandes extensiones de tierra en Teocelo. Como te lo platico, como me lo contaron, porque yo no entendí mucho el fenómeno, llegaron los agraristas a la región de Teocelo y le quitaron 30,000 mangos. Mi padre, en una crisis económica, se puso a averiguar esto y entonces el comité le dijo, de los que quedaban, algunos ancianos por allí, pues se le quedó a deber a tu padre, le pagaron $1 por árbol de mango, pero se le quedaron a deber 30,000 pesos. Entonces para mí fue sorprendente, o sea que tenía 30,000 árboles de mango. ¿Sí? Eran extensiones muy grandes. Pero ciertamente ya nada de esto, le tocó conocer a mi padre, algunas fincas de café, y esto fue todo, ¿no? Él se sentía muy orgulloso de trabajar el café en Teocelo. Prácticamente mi madre tiene una historia entre triste y alegre, podríamos decir agridulce, porque ella desea estudiar ciencias químicas, se va a la UNAM, estudia 2 años ciencias químicas y se enferma. Regresa a Teocelo y el amor ya no la dejó regresar una vez que se alivió a México, porque conoció a mi padre, se pusieron de novios, se casaron y bueno, 8 hijos. Yo soy el mayor. Después sigue mi hermana Guillermina, conocida en Jalapa porque fue esposa de Guillermo Zúñiga. Después sigue mi hermano Noé, mi hermana Ana Virginia, luego mi hermano Alonso, que falleció hace un año, luego mi hermana Marilú,
luego mi hermano Jorge y luego mi hermano Carlos. Somos ocho hermanos. El gran mérito de mis padres es que con muchas dificultades nos dieron carrera a los 8. No. Mérito extraordinario en estos tiempos, ¿no? Y más, por decir algo, viviendo en Teocelo. Sí, claro. Con las condiciones en aquella época podamos a manejar, maestro, que eran bastante problemáticas de... Para que pudiéramos terminar las carreras, mi madre decidió venirse a Jalapa, entonces mi padre pues también logró poner su negocio aquí, no resultó muy próspero, entonces anduvo buscando, terminó en Zempoala, le fue muy bien, ya se regresó después a Teocelo y vivieron juntos hasta el final. Se dice fácil, pero tu primaria, tu estudio de primaria... Es un poco complicada porque incluso da algunos datos curiosos. El primer año lo hice en la escuela primaria pública Luis H. Monroy, que era la primaria de Teocelo, pero por las amistades me pasaron a un colegio muy prestigiado, que era el Colegio Vasco de Quiroga, de religiosas, de monjitas, y bueno, conocí excelentes y extraordinarias mujeres, sobre todo por su alegría, que estaban metidas en los conventos. A la distancia lo veo como que pérdida de tiempo, ¿no? Pero en realidad hacían mucho bien estas mujeres, ¿no? Lo cierto es que solo para los niños tenían cursos hasta el 4º año de primaria. Entonces, 5º y 6º había que hacerlo, si quería uno seguir dentro del mismo colegio, en una escuela apostólica que había en Teocelo, de donde egresaban los futuros candidatos al sacerdocio. Llegué al 5º año de primaria, empecé a destacar un poco, el titular era un sacerdote de Perote, don Luis Oropesa, un tipo muy dinámico, muy activo, y don Luis Oropesa al final del 5º año habló con mis padres, que yo era un elemento para ser sacerdote. Mi madre, una mujer cultivada, bien enterada de las cosas, me dijo, ¿sabes qué? El padre Luis Oropesa vino a platicar con nosotros y nos dijo esto. Yo ni lo había pensado, en 5º año de primaria, que voy a pensar en esas cosas, ¿no? Pero consideramos que si tú lo decides, que sea cuando termines una carrera. Y para que tengas una mejor ilustración de todas estas cosas, te vamos a pasar a Coatepec. Y entonces llegué a terminar la primaria a la escuela Benito Juárez en Coatepec. Por eso es que son una serie de circunstancias. Terminé la secundaria en Coatepec, también en la escuela Joaquín Ramírez Cabañas. Conocí excelentes maestros como el profesor Antonio Hernández, abuelo de Adolfo Mota. Conocí al profesor Efrén Ramírez, al profesor José Moreno Guzmán, a la profesora Dolores Durán. En realidad un excelente, ¿no? de excelentes maestros de Coatepec, que yo creo que influyeron mucho en lo que sería mi vida posterior. ¿Sí? Maestro, vamos a ir a un espacio comercial y regresamos después porque ya viene una etapa en la cual creo que está más cercana a tus sentimientos, a tus pensamientos, a tu forma de vivir actualmente. Regresamos después de estos maravillosos comerciales.
Ya estamos de nuevo aquí con el maestro Salvador Martínez y Martínez. Bueno, doctor en Derecho, un hombre de los, pues te digo, más prestigiados, y vuelvo a reiterar, uno de los pues eruditos en materia jurídica. Y eso que de verdad hay abogados aquí en el estado de Veracruz que pueden presumir, pero no todos ostentar. Adelante, maestro. Quedamos que entras a bachilleres. Terminé la secundaria en Coatepec y efectivamente mi deseo, porque allí estudiaron mis padres, mi papá solo la secundaria, mi mamá terminó la preparatoria en el colegio, hoy conocido como colegio preparatorio. En aquellos años era la Prepa Juárez. Y mi deseo era ingresar. Como acababan de fundar una preparatoria en Coatepec, había cierta resistencia para admitirnos a los que fuéramos de aquella región. Y aquí un personaje teocelano, don Raúl Martínez, que pues fue un hombre muy rico y que tenía muchas relaciones, ¿sí? Me vio un día que estaba yo molesto en el parque pateando el piso así muy contrariado, y se acercó a mí porque era así su estilo. Él tenía esa tendencia de... Raúl Martínez de aquí de Jalapa, el empresario. El cafetalero, es de Teocelo. Sí, es de Teocelo. En realidad, don Raúl Martínez se acercó y me preguntó: chavalo, ¿qué te pasa? Chavalo de Salvador, chavalo, ¿no? ¿Qué te pasa? Y yo me desahogué con él. Digo, es que quiero estudiar la prepa en Jalapa, pero pues me dicen que ya no se puede porque ya hay preparatoria en Coatepec. No te preocupes. Sacó su coche, dice, vamos a ver. Y llegamos, entonces el bachillerato dependía todavía de la rectoría de la Universidad Veracruzana. Vamos a hablar con el rector, que era don Fernando García Barna, pero nos recibió el secretario particular, que era el licenciado Tony Casasa, le decían, y don Raúl, ¿qué se le ofrece? No hay ningún problema, permítame. Y le llamaron al licenciado Librado Basilio, que era tan serio, tan enérgico, tan duro. Sí, bueno, a la vez tan agradable, eso lo puedo decir después. Y así llegué al colegio preparatorio por una recomendación. Es a veces duro decirlo, pero también influyó mucho en mi manera de ser y de pensar, porque fue el primer gran descalabro de mi vida de estudiante. Jalapa, el colegio preparatorio, es una escuela muy grande comparada con la secundaria de Coatepec. La Joaquín Ramírez Cabañas tenía un grupo para primero, un grupo para segundo, un grupo para tercero. Llego al colegio preparatorio y, si la memoria no me falla, eran 11 grupos en el primer año de preparatoria. Como dirían en mi pueblo, pues me engenté y reprobé materias. Yo quería estudiar ciencias químicas, siguiendo un poco la idea de mi mamá, y tropecé con que reprobé física y reprobé química, y entonces me di cuenta que eso no era lo mío. Ciertamente fue un gran desconcierto, no sabía yo qué hacer, y entonces un día, ya terminando la preparatoria, mi madre me encara y me dice: ¿y qué vas a estudiar? Entonces le digo: filosofía y letras. Yo ni sabía qué onda. La verdad, un desconcierto propio de la edad. Pero te detengo, maestro, porque algo similar ocurre con algunas personas. Pero sí hiciste entonces el examen extraordinario de Historia del Arte y... No, el examen extraordinario de títulos de Química y de Física. O sea, seguiste. Claro. O sea, eras persistente, sí, no en ese primer año. Terminé el área de ciencias exactas en la prepa. Lo único es que algunos también recibimos ese golpe en primero de bachillerato y dije, no, mejor me cambio y hago examen extraordinario de Historia del Arte y la otra que era Sociología, creo. Junto con un compañero, terminamos juntos la prepa, los dos en el área de ciencias exactas, y que jalamos para rumbos distintos, Jorge Ramírez Juárez, que también fue maestro de la Universidad de Jalapa un tiempo. Director del IESCA. Sí. Fue mi maestro allá en la IESCA. Jorge Ramírez fue mi compañero en el área de ciencias exactas. No sé exactamente qué querría estudiar él cuando ingresó allí, pero él se fue a administración y yo me fui a leyes. Y también la elección de la carrera de leyes fue un poco azarosa. En el colegio preparatorio fue el examen de admisión y había dos salones. En uno iban los de leyes y en otro iban los de las otras carreras del área humanística o de humanidades, y yo estaba titubeando todavía. Y un paisano me tomó del brazo y dice: vente para acá, y me metió al salón de donde estaban presentando examen los de leyes.
Bueno, fue una experiencia muy grata porque me enseñó que la vocación tiene mucho de azarosa. Son las circunstancias y a veces la vocación uno solo la puede ver para atrás. Mentira que la pueda uno ver para adelante. No deja de ser un llamado, pero es un llamado fruto de las circunstancias y no de una decisión muy clara de lo que uno quiere ser, ¿no? Pues sí, son cuestiones muy interesantes, pero todo eso va fomentando, quizá recuerda uno los amigos de la primaria, los de la secundaria, indudablemente que es una etapa muy interesante, estos amigos de las primeras, puede decir, aventuras que hacía uno fuera de casa. Ahí quedan presentes, pero en bachilleres ya es otro tipo de, prácticamente va uno camino a la vocación. Y esto nos da un camino que nos lleva, quienes de la escuela siguieron esta desorientación vocacional, que estuvieron contigo en ciencias y que se fueron a derecho. ¿No recuerdas? No, sí, ¿Fuiste el único? Fui el único, en realidad, te decía, el único compañero que tomamos otra área fue Jorge Ramírez Juárez y yo. Los demás sí, muchos amigos de arquitectura, ingeniería, eran las carreras claves a las que, ciencias químicas, por supuesto, que era las que ellos querían. No, nosotros dos no, tomamos, después nos encontramos y trabajamos juntos en la rectoría de la Universidad Veracruzana, ¿no? Puestos diferentes, pero ahí tuvimos la oportunidad de reencontrarnos. En realidad, de los conocidos que estuvieron conmigo en años anteriores, en primaria o secundaria, sí hubo varios, pero yo no sé si desorientados. Yo creo que decidieron leyes con cierta conciencia de lo que querían. En realidad no podría hablar por los otros, ¿no? El caso mío fue muy notable y el caso de Jorge Ramírez porque los dos jalamos para otro lado, ¿no? Jorge Ramírez brillantísimo en su área, ¿no? Entonces realmente tomó una buena decisión de apartarse de las ciencias exactas para estudiar administración. En el caso de la primaria, el acontecimiento más interesante fue que un compañero de la primaria, nos dejamos de ver, y ahora que me regresé a vivir a Coatepec, me encuentro con él y nos hemos hecho excelentes amigos. Diego Hernández Alonso, que fue alcalde de Coatepec, y le digo, Diego, fíjate que toda la vida me dediqué a la vida académica, a estudiar, he mirado las cosas de los litigantes, pero desde lejos, tú en cambio estás muy cerquita. Le digo, ahora te toca enseñarme a ser litigante. Una manera de hablar, una manera de decir las cosas, pero me asombró la gran disposición de Diego. Cuenta conmigo para lo que quieras. Y hemos hecho una buena amistad después de tantos años de un buen presidente municipal también. Un excelente alcalde por los comentarios que he escuchado. Yo no vivía en Coatepec, pero sobre todo de esa línea cabal del hombre coatepecano, ¿no? Y sigue apoyando las manifestaciones culturales, y a Coatepec, ama mucho a Coatepec. Acabo de saludarlo porque hicieron un homenaje a María Enriqueta Camarillo. Ajá. Él está siempre pendiente, creo que fue el único que donó algo a la casa de María Enriqueta, el museo que existe ahí, y él sigue muy pendiente de todas estas actividades. Él no... porque María Enriqueta Camarillo es un símbolo no solamente de Coatepec, sino de Veracruz y de México. Pues esos han sido los reencuentros. Podría hablar mucho de muchos amigos, pero en realidad de los reencuentros interesantes de esa primaria, de ¿no? esa primaria en Coatepec, sí. Después seguimos con que ya terminas tu vocación, por decir algo, entras a la Facultad de Derecho aquí en Jalapa. Un planteamiento muy curioso que me sirvió mucho para mis clases, porque impartí la materia de introducción al estudio del derecho muchos años, pero me tocó como maestra de introducción al estudio del derecho la licenciada María Elena Martín del Campo de Zapata. Y de los primeros temas, vamos a hablar de la diferencia entre normas y leyes naturales, ¿sí? Y bueno, las leyes naturales son las leyes de la física, de la química y de la biología. En la torre, yo vengo huyendo de eso y me vengo a tropezar con esto, ¿no? Bueno, fue un impacto muy interesante, y quién diría que fue una materia que impartí durante 30 años, ¿no?
Pero ciertamente una clase que caló mucho, se usaba por parte de todos los maestros de la materia el libro de Introducción al Estudio del Derecho de don Eduardo García Maínez. También lo tuve que estudiar muchos años. Después cambié por un jesuita crítico de García Maínez y que fue maestro en la Universidad Iberoamericana, don Miguel Villoro Toranzo. Fueron los dos textos que me tocó manejar en la época. Ahora ya hay mucho material para poder trabajar esa materia de introducción. Aquí en la UCS incluso ya ni siquiera se llama así, aquí es Introducción a la Ciencia del Derecho. En cierto modo creo que es un mejor nombre, pero lo clásico en aquellos años era estudiar Introducción al Estudio del Derecho. Muy importante en aquella época, pues García Maínez es Llego clásico, ¿no? Llego a la Facultad de Derecho un poco acomplejado por mi preparatoria trágica y tropecé todavía, como casi todos, con el derecho romano. ¿Quién lo impartía en aquella época? Me tocaron dos maestros, primero Dionisio Pérez Jácome, nada más que en ese entonces él salió de aquí y se fue, pero todavía nos aplicó examen. Logré aprobar con 6, pero saqué la materia. Pero después la materia la impartió Luis Espinosa Gorospe. Sí, su estilo era pues de un clásico de los maestros del derecho, ¿no? Un discurso firme, seguro, claro, pero que los estudiantes resultábamos apantallados por esta imagen impresionante del catedrático y muchos nos sentíamos apabullados. Ciertamente la anécdota es del primer examen, pero estaba examen oral, estaban en el jurado Cruz Velasco, Luis Espinosa y Dionisio Pérez Jácome. Y entonces las calificaciones se iban dando, ¿no? Yo era el número 16, pero cuando llegó el número 11, era Rafael del Valle, ya lo quemé, sacó 4 y lo paseamos en hombros por la escuela porque todos habían sacado 0 o 1. El que sacó 4 hicimos un escándalo en ese momento. Después pasamos a algunos otros y a mí me tocó ser el primer 6. Bueno, ya salimos de allí, una compañera logró un merecido 9 y nadie sacó 10, ¿no? Pero ese era un poco el ambiente que se vivía. Los exámenes orales fueron muy criticados en aquella época y hoy de nueva cuenta son elogiados porque templan el carácter y en realidad un abogado debe tener un carácter templado. Entonces no era tan negativo. Quizás no era la manera adecuada de presentar el examen oral, sobre todo porque las jornadas eran tremebundas, ¿no? Empezaban a las 8 de la mañana y terminaban 3, 4 de la mañana, los exámenes del día siguiente, por supuesto. Y claro que era una situación muy difícil. Primer año de la carrera, segundo año de la carrera, eran todavía por años, nos tocó el cambio a semestres y empecé a darme cuenta de que las calificaciones eran importantes. Como que nunca me habían importado y en ese momento, tercer año, me di cuenta de que había que estudiar. Y comencé a tratar de aprender a estudiar. Esto es lamentable decirlo de esta manera, pero me había resultado suficiente con asistir a clases para aprobar mis materias en términos más o menos buenos, excepto la preparatoria. Y en tercer año de la facultad sentí la inquietud ya del estudio. Me gustó leer mucho desde que aprendí a leer, pero eran los temas de lo más diverso, de lo más disperso. Mi madre, cuando se dio cuenta que me gustaba mucho leer y que leía todo lo que caía en mis manos, pues me regaló un tomo enorme con las obras de Alejandro Dumas. Allí me entró curiosidad por la política por primera vez, por saber qué era eso de la política, porque sin duda alguna la novela de Dumas está pletórica de política. Hoy me alegra mucho haberlo leído porque entiendo perfectamente que el derecho es hijo de la política, ¿no? Lo puedo decir ya de esa manera. Pero ciertamente fue un cambio en tercer año más o menos y se ve en mi certificado de estudios de venir con los 6, los 7 y de chiripa un 8 a de pronto encontrarse con 9 y 10 hasta el final de la carrera. Pero en aquella época, porque sucede, ya desde que entra uno a la facultad, se siente uno capaz de poder enfrentar a los abogados y quiere uno ser abogado y pretende agarrar cualquier asunto que otros no
pretenden, yo te digo por experiencia, mi tío fue Luis Quinto Oliveros. Ajá. Y en una ocasión, pues fui a su despacho, estaba yo escuchando y entra una señora, un problema de tierras. Dice, no. Digo yo, ¿por qué no? Pues está yo en primer año, había terminado primer semestre. Voy y le digo, ¿sabes qué, señora? Me dijo mi tío que lo tome yo. ¿Para qué? Me metí en una bronca, después me dijo mi tío, y yo le digo, ¿sabes qué, tío? Me están queriendo demandar esta gente. ¿Te acuerdas? Sí, pero yo por eso no lo tomé. No, pero yo lo tomé. Ya te digo, nunca te dio por Fíjate que litigar. Tuvimos un camino diferente y creo que algunos de mis compañeros tuvieron esa experiencia, pero nosotros no, porque nos tocó, ahora sé que es una fortuna, nos tocó una fortuna que estuvieran dos cafés que ya desaparecieron, por eso se puede hablar de ellos sin hacer publicidad, el Emir y el Escorial, y entonces nosotros éramos devotos del Escorial. Salíamos de la facultad y nos íbamos en grupo al Escorial. Yo me negaba a ir porque no tenía dinero, pero dos amigos me dijeron, no te preocupes, un día pago yo y otro día pago el otro. Y ya pude ir con ellos al café. Y era de estar todo el día metidos en el café. ¿Por qué razón lo valoro ahora positivamente? Porque si reflexionas tantito, siendo todos del mismo grupo y siendo todos estudiantes de una misma carrera, ¿sí? ¿De qué hablábamos en el café? Pues de las clases. Y hacíamos reflexiones interesantísimas. A veces se comían a un profesor, a veces se comían a otro, pero al final de cuentas lo que se estaba digiriendo era la materia de la clase. Yo creo que fue un aprendizaje muy interesante de diálogo, que hoy se recomienda mucho, por cierto, para el salón de clases, ¿no? Logra crear un ambiente agradable para que tus alumnos aprendan. Y bueno, ha sido como una consigna de mi vida como catedrático, pero ciertamente fue algo que aprendí en el café. Van a perder el tiempo. Pues yo no sé, pero a veces algunos compañeros perdían más el tiempo yendo disque a practicar, que todos si hubieran ido a platicar con nosotros, porque el abogado, tú tuviste la fortuna de que el abogado que conociste tuviera una relación de parentesco contigo, pero muchas veces los utilizan, como se dice coloquialmente entre los chamacos ahora, de IBM, y veme a traer esto, y veme a traer el otro, y ponte a hacer esto, y barre el despacho, y si son ellas, entonces pues tú vas a ser la secretaria, y no les cobran. Ahora incluso he visto anuncios en algunos despachos o notarías o de este tipo, ¿sí? Se solicitan pasantes que quieran hacer su servicio social. Es mano de obra que no les cuesta, ¿no? Y por eso incluso es criticable que haya eso, ¿no? Yo creo que si alguna persona llega a trabajar en un despacho de esta naturaleza, merece una remuneración, pero por supuesto, ¿no? A menos que el abogado titular entienda el programa de la universidad a que se refiere y entonces en realidad los haga trabajar como abogados y como tú lo experimentaste, se responsabilicen con uno o dos casos a lo largo de su estancia en ese lugar, ¿no? O por lo menos gestorías, pero que ellos sean los responsables. Entonces sí cambiaría un poco el contexto. Sí, porque bien lo dices. Fíjate que mi tío me orienta con el licenciado Olivares Bionet, que en aquella época era el secretario de Gobernación, y va y le dice, oye, fíjate que mi sobrino es profesor, pero está estudiando Derecho y tiene un proyecto para los penales, para los reclusorios. Es un programa educativo. ¿Qué te parece si lo pones en práctica? Mi tío nunca le gustaba a él ir a pedir favores, pero lo hizo, pues yo creo que para alejarme un poco. Claro. Yo había estudiado la normal, pero me metí. Yo muy visual también en la época, ¿no? Sí, yo quería ser también abogado. Y porque a mí, no sé si a ti te marcó alguien, a mí me marcó el licenciado Adolfo López Mateos. Yo tuve la oportunidad de estar allá en México, en el viaje de la independencia, lo escuché. Cuando lo escuché, dije, no hombre, qué hombre, casi lloraba yo cuando lo voy a saludar. Digo, yo voy a ser como usted. Dice, ¿qué quiere ser presidente de la República? No, yo quiero hablar como usted y que llegue de a mí me dice, pues estudia. A ver, le habla a su Estado Mayor, a ver, por favor, me dieron un paquete de libros
Y esa ocasión me marcó, un niño de 7, 8 años. Entonces, ¿alguien te haya marcado a ti, maestro? Creo que debo reconocer que fue mi padre. ¿Sí? Sí, él siempre anheló ser político y siempre quiso ser orador. No le tenía miedo a hablar en público, pero no tenía la instrucción para hacerlo. Es decir, en realidad toda su humildad la sustituía por el corazón, ¿no? Hablaba con el corazón y tenía una labia que bárbaro, ¿no? Pero ciertamente quería que nosotros o alguno de nosotros, somos 5 hermanos, 3 hermanas, alguno de nosotros tuviera la posibilidad de entrar en el terreno de la política. ¿Por qué digo que él me marcó? Porque ninguna de las dos cosas me llamaba la atención. Y él me insistía tanto en eso, me insistía tanto como que alguna vez lo acompañara a tomarme una cerveza con él y nunca acepté. Entonces, esas cosas quedaron como una especie de lucha entre el hijo y el padre, ¿sí? Pero al mismo tiempo como un vínculo, un punto de unión muy fuerte, ¿sí? Él como que respiró hondo y profundo y descansó cuando mi hermana se casa con Guillermo Zúñiga, político y extraordinario orador. Ahí estaba el hijo que quería, ¿no? Que él soñaba y se sentía orgulloso de eso. Además, hay que reconocerlo, ¿no? Pero ciertamente ninguno de nosotros tuvo ese giro. 2 hermanos son odontólogos, el otro es un administrador y yo entré a la abogacía, pero rápidamente me incliné hacia... ¿Tu hermana maestra? Maestras, tres hermanas estudiaron en la normal. Las 3 hermanas estudiaron en la normal. 2 son educadoras, Guillermina y María de la Luz, y Ana Virginia es maestra. Pero ciertamente, como que esa marca de la riña, del conflicto, que nunca fue fiero, es decir, nunca hubo un enfrentamiento, sino era una situación como de invitación, de persuasión, de convencimiento, que nunca acepté. Sí, un fenómeno de rebeldía, pero nunca gritos ni tamborazos, ¿no? Sino simplemente de tomar otros caminos. Y al final de cuentas siempre me apoyó. ¿Sí? Pero tomaste el camino que las circunstancias, como diría en un momento dado Miguel Alemán, que lo que marca son las circunstancias, hay veces al ser humano, ¿no? Sí, sí. Yo ahí no creo que haya sido algún maestro, sino directamente mi padre, porque hizo que me aprendiera de memoria este poema individualista de Rudyard Kipling, el sí. Si puedes estar firme. ¿Por qué no nos lo compartes? No. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de todo, yo quiero comentarte que hoy que soy al frente de la Academia Nacional de Poesía en el estado de Veracruz, fomento la poesía, y creo que la poesía en su esencia va a cambiar al mundo para bien. Porque la poesía nace igual que la filosofía, igual, nada más que los poetas somos intermitentes. Hay veces nos dice la propia conciencia, no, ¿qué van a decir de mí? Maestro, creo que la forma más sublime, no sé si te acuerdas, si no, no quiero ya insistir, pero ese es un poema extraordinario que sí me gustaría que con eso en realidad fui declamador y de los buenos en la secundaria, pero fui olvidando esas cosas porque la cabeza se llenó con otro tipo de lecturas, ¿no? Sin embargo, sí de Rudyard Kipling tenía los versos claves, ¿no? Si puedes estar firme cuando en tu derredor todo mundo se ofusca y tacha tu entereza. Y bueno, por allí sigue hasta que termina diciendo, serás hombre, hijo mío, ¿no? Pues es que ese es uno de los poemas. Y yo le digo a la gente que hoy que hay una corriente en que la literatura tiene que estar muy ligada al aspecto del derecho jurídico, los aspectos jurídicos no pueden desligarse de la literatura. Me recomendaba el maestro doctor Morales Carrasco, también un libro. Me manda un libro, tú que eres promotor de lectura, Marco Antonio, dice, a ver si te gusta este material. Estuve leyendo y efectivamente no podemos desligarnos nosotros los humanistas, más la esencia del derecho tiene que estar ligada con los sentimientos, con las emociones. Toda la razón del mundo. Mira, cuando yo estudié los valores, me encontré con que el valor más bajo es la utilidad. Y, sin embargo, es un valor necesario, el valor del dinero. Quien piense lo contrario está equivocado. Pero, sobre la utilidad está la belleza.
Y ahí entran todas las artes, todas las bellas artes, ¿no? Y arriba de la belleza aparece la justicia, y sobre la justicia la bondad, y sobre la bondad la santidad. Pero lo que me llamó mucho la atención, y me vas a permitir que te cuente una anécdota. Adelante, porque ya creo que ya nos estamos... Adelante con el tiempo, no hay problema. La historia es, para poder apreciar la justicia, primero hay que apreciar la belleza. Y eso te doy toda la razón. Tuve un alumno que después del primer año desertó. Me lo encontré un día en la calle y me dice, muy emocionado, me gustaba su clase, dice, pero decidí otra cosa. Digo, ¿y qué decidiste? Estudiar música. Inmediatamente yo pensé, bueno, si hay una relación entre la belleza y la justicia, porque para apreciar la belleza hay que apreciar la justicia. Pero él estaba pensando otra cosa. ¿Verdad que hay un parecido entre la carrera que elegí y la de leyes? Le digo, pues no sé a qué te refieras. Pues a que tanto los músicos como los abogados son corruptos, maestro. La belleza, la justicia. Bueno, él tenía esa percepción, me dio mucha risa su concepción por lo que yo estaba pensando, pero ciertamente son cosas muy interesantes el darse cuenta, por un lado, que cualquier área se puede corromper, que era la percepción que él tenía. Pero por otro lado, hoy en día que se habla tanto de una supuesta pérdida de valores o de inversión de valores, hay que comprender con toda claridad que quien no reconoce la utilidad no podrá apreciar la belleza. Pero quien aprecia la belleza tiene la posibilidad de apreciar la justicia. Y yo les recomendaba mucho a mis alumnos en la licenciatura en Derecho, por favor, vayan a exposiciones de arte, vayan a los conciertos, vayan a lecturas de poesía, se escuchaba mucho, vayan al teatro. El teatro universitario en los años de estudiante estaba en boga, ha resurgido, pero yo creo que fue un campo precioso para los estudiantes de leyes y creo que también que esto permite comprender lo que está sucediendo en este momento. Ni hay pérdida de valores, ni hay inversión de valores. Hay un descubrimiento de nuevos valores por parte de los jóvenes. Y tenemos que identificar cuáles son estos. Y yo creo que hoy más que nunca los medios de comunicación como Adelante tienen que mostrar los paradigmas verdaderos, no los que nos está queriendo meter la televisión comercial como El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, que son programas que están ahí para todos los niños y jóvenes que de verdad que da hasta tristeza ver, porque debemos de entender que tres cosas, yo también aprendí que tres cosas debemos buscar en la vida y constantemente: la belleza, la virtud y la verdad. Sin ellas no podemos hacer nada. Yo quiero, para concluir este programa, maestro, que me permitas dedicarte a algo que no he dicho en televisión, pero que ahorita me nace, que lo dijo en su momento Bertolt Brecht, un filósofo alemán, que decía, y este va para ti, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay hombres que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Y en este caso, permíteme rendirte un pequeño homenaje, maestro, por tu verdad. Porque no cualquiera se desnuda ante las cámaras. Siempre pretende uno decir, fui el mejor, soy esto, y creo que esto depende de uno, de la gente que admira y quiere a las nuevas personalidades que han hecho de esto algo, un camino a seguir. Y te digo, en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Veracruzana, eres un modelo a seguir, y con este sentido de rectitud, de honestidad y de verdad, porque otros llegan al poder y se olvidan de todo cuanto y para ellos han borrado un pasado y les interesa el presente con una soberbia que a veces da lástima. Dice, dan pena ajena. Maestro, mi respeto. Muchas gracias, Marco. Y esperemos que sigas como siempre has sido, un hombre honesto, un hombre humilde, pero más bien un ser humano excepcional. Amigos, hoy tuvimos un programa bastante humano, bastante humanista, y creo que este es el principio de unas pláticas que vamos a seguir teniendo con el maestro,
el doctor Salvador Martínez y Martínez, que orgullosamente sigue compartiendo sus conocimientos a tantas generaciones en esta universidad, a la cual pues seguimos nosotros aprendiendo de un hombre que de verdad que está haciendo época en el aspecto jurídico y en el aspecto humano. Hasta pronto.